Tal, muchachos? Buenos días. Vamos a retomar las actividades, esperando que se encuentren todos muy bien y que hayan descansado y disfrutado en sus vacaciones. Entonces nos quedamos haciendo problemas de regulación de voltaje. Vimos uno donde nos daban ciertos valores y teníamos que calcular los valores de salida del voltaje de regulación que nos podría dar bajo esa configuración. Les voy a compartir en la pantalla las diapositivas para ver el siguiente problema o ejercicio, como lo quieran llamar. Ahí está. Entonces, ¿me confirman por favor que puedan observar en pantalla las diapositivas? Sí, ya se ven. Muy bien, gracias. Entonces, este fue el ejercicio que hicimos antes del periodo vacacional. Entonces, el que sigue sería este. Dice calcular R1. Ahora no nos dan el valor de la resistencia R1 para que a la salida, o sea, a la salida del regulador, entregue un voltaje máximo de 21.5. Este ejercicio es similar a lo que ustedes harían para calcular la salida de un regulador, dependiendo del transformador o del voltaje que les entregue después de hacer la rectificación y el filtrado. Por ejemplo, si alguien ocupa que sea hasta 20, pues calculan la R1 para que sea de máximo 20 volts a salida, o si alguien lo requiere a 24, pues le pueden poner aquí 24 volts para calcular qué resistencia le deben de poner aquí y dejar fija la R2, bueno, fija en el sentido de que típicamente hablando, siempre se le pone un potenciómetro de cerca de los 10 kiloohms, como aquí lo indica. Entonces, 10 kilos aquí, de 0 a 10, obviamente. Entonces, deberíamos de poder calcular cuánto le debo de poner a R1 para que yo cuando le ponga al máximo la resistencia en R2, es decir, hasta que llegue a 10 kiloohms, me entregue como máximo 21.5. Insisto, pues ustedes pueden ponerle aquí 24, 30, lo que necesiten y que les pueda soportar hasta máximo los 35 volts, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar el ejercicio, me espero que lo anoten, yo también lo voy a anotar los datos y ahorita les comparto la cámara donde pues desarrollaremos el ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien, entonces me espera que lo anoten para desarrollarlo. Y ahorita que me acordé, mientras lo anotan, por favor vayan abriendo el simulador para realizar o comprobar estos dos ejercicios que hemos hecho, más aparte ver lo de los reguladores fijos, que esos pues no hay que hacer ningún cálculo, simplemente es verificar que efectivamente a la salida puedo tener un voltaje ya regulado a través de los circuitos integrados de la serie 78 y la serie 79. Entonces, por favor, vayan abriendo su simulador mientras anotan el problema y lo realizamos. Si ustedes lo dibujan, no hay ningún problema. Entonces, tenemos los siguientes datos. Tengo que el voltaje de salida que me piden es de 21.5, bueno, 21.5 volts, siempre. Ahí se me fue, aquí está. Sabemos o nos dan que la corriente de ajuste es de 50 microamperes. Como dato, aunque no nos lo dicen, al ver el modelo del regulador, sabemos que el voltaje de referencia que hay entre la terminal de salida y la de ajuste es de 1.25 volts y que la R2 como máximo pues nos va a dar los 10 kiloohms, ¿verdad? Para que con esos 10 kiloohms nos dé los 21.5, nos piden calcular el valor de R1, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí con los datos? No, profe.
Muy bien. Entonces, pues ya saben que la formulita que tenemos, perdón, es que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de referencia que multiplica a 1 más R2 sobre R1 más la corriente de ajuste por R2. ¿De acuerdo? Entonces, pues el voltaje de salida lo conocemos, 21.5. El voltaje de referencia lo conocemos, 1.25 debido al modelo del regulador. R2 la conocemos, son 10 kiloohms. La corriente de ajuste la conocemos, son 50 microamperes. Entonces, lo único que no conocemos es R1. Entonces, hay que hacer el despeje. Ahí encomiéndense a Baldor y realícenlo. Les dejo unos minutitos para que ustedes lo... Bueno, tenemos dos opciones. La versión no muy digna que digamos que es ya sustituir todos los valores hasta dejar solo el R1, o sea, ir haciendo esta multiplicación, teniendo este valor, haciéndolas, o sea, ya sustituyendo valores hasta ir despejando R1. O de una manera más digna, primero despejar, hacer el despeje de R1 y poderlo, pues ya después que tengamos despejado R1, sustituir valores y obtener el resultado. Entonces, pues necesito que le intenten hacer el despeje, que no debería haber ningún problema, es una ecuación de primer orden. Entonces les dejo unos 2-3 minutitos para que hagan el despeje y ya después de ahí lo hago yo para que comprueben si está bien o no. ¿Sale? Entonces, por favor, hagan el despeje y ahorita lo checamos. Listo.
Muy bien, ya pasaron, pues sí, 3 minutitos más o menos. Entonces, el despeje de R1, pues sería igual a R2 por el voltaje de referencia sobre el voltaje de salida menos el voltaje de referencia menos la corriente de ajuste por R2. ¿Así les quedó? Muy bien, entonces así pues ya nada más hay que sustituir. Y insisto, por ejemplo, si el problema les pide que el voltaje de salida sea de 24, pues ya nada más sustituyen 24 aquí para ver cuánto le tienen que poner a R1 con el mismo potenciómetro. Si ustedes quieren que su salida máximo sean 18 volts, pues nada más sustituyen el 18 aquí y no se queda, o sea, esa es la ventaja de hacer el despeje y no hacer sustitución directa, porque cada que cambien el voltaje de salida, pues tendrían que tener o hacer todo de nuevo, y en cambio si ya nada más sustituyen y listo. Entonces vamos a sustituirlo. Esto será igual a R2, que son los 10 kilo ohms, que multiplican al voltaje de referencia, que es 1.25 volts, sobre el voltaje de salida, que nos piden 21.5, menos el voltaje de referencia, que ya sabemos que es 1.25 volts, menos la multiplicación de la corriente de ajuste, que son 50 microamperes, por la R2, que son los 10 kilo ohms. Háganla por favor y díganme cuánto da el valor de R1. Me da 632.911 ohms. Ok, esperamos a alguien más para comprobarlo. Sí, Ok, profe, también me da lo mismo. muy bien. Entonces les da 632. ¿Punto qué? Punto 911 ohms. Entonces quiere decir que tendríamos que poner una resistencia lo más aproximado a esto, para que al nosotros poner el potenciómetro en 0, pues nos dé 1.25, que es la referencia que siempre vamos a tener, y cuando lo pongo al máximo, a los 10 kilo ohms, nos va a dar un voltaje de 21.5 volts. Insisto, pues ya sé que ustedes requieren 24, 23, 18, 20, 27, no sé, el que sea, que por algún motivo necesiten, pues lo pueden poner. Incluso como a manera de emergencia, pueden utilizarlo para un valor conocido o para un valor de un regulador fijo. ¿A qué me refiero? Si de repente necesitan un regulador fijo a 5 volts y no lo tienen, pero tienen de casualidad ahí un regulador variable, pues le ponen aquí los 5 volts, calculan la resistencia, ponen las dos resistencias fijas, sin que tenga que ser variable, y ya tendrían un regulador fijo, ¿verdad? O sea, aunque no tengan el potenciómetro, le ponen el par de resistencias con este cálculo y ya tendrían
un regulador a 5 volts fijo o si lo necesitan a cualquier otro valor, pues se puede realizar. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? De mi duda. Muy bien, entonces pues voy a compartir mi escritorio para observar el software y hacer la simulación de un regulador fijo positivo, uno negativo y estos dos problemitas del variable para ver que efectivamente nos da los valores que hemos estado calculando. ¿Sale? Entonces, déjenme acomodo aquí mi relajo de escritorio y se los comparto. Entonces, por favor me indican si ya están viendo el escritorio de mi computadora. Sí. Muy bien, gracias. Déjenme, abro el simulador. Bien, entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Se va a llamar regulador fijo. Le voy a poner post de positivo. Regulador fijo positivo para ver, pues aunque la conexión no es nada del otro mundo, pues de todos modos que se observa que sí hace su función el regulador. Ya saben dónde pongan la carpeta del proyecto, pues ya es decisión de ustedes. Entonces yo voy a crear un directorio que se llame igual. Regulador. Fijo. Positivo. Post. Entonces, ok. Lo selecciono. Y ahí le digo que ahí lo voy a guardar. Recuerden que debe de estar en la primera opción de PSpice Analog or Mix D para que podamos simularlo. Si le ponemos en esquemático, pues solamente vamos a poder hacer el diagrama, pero no lo vamos a poder simular. Entonces, siempre que está en la primera opción, le vamos a dar OK. Vamos a crearlo desde uno nuevo. Un proyecto en blanco, le damos OK. Y pues esperamos a que nos cargue todo. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces, bueno, yo igual me espero a que todos tengan ya activo los datos del proyecto para continuar. Me lo indican si ya lo tienen, si no, pues me espero un rato más en lo que carga. Entonces, lo primero que vamos a necesitar, pues va a ser, digamos que ya tenemos el proceso de regulación filtrado y ya tenemos un voltaje de corriente directa. Entonces, ahorita lo vamos a todo eso a integrar en una fuente de corriente directa que va a alimentar el regulador para sacar un voltaje fijo. Entonces, aquí en la de Place Part, pues vamos a sacar una fuente de voltaje de corriente directa, una VDC. Entonces ahí la tenemos, agregamos una. Recuerden que nada más darle un clic y esperar a que
aparezca, porque si no nos van a aparecer más de una. Ahí está, quitamos la herramienta. Y también vamos a necesitar pues el regulador. En este caso nosotros vimos la serie 78, entonces sería LM78 y el típico pues es el 05, ahorita ponemos algún otro. Entonces aquí nos empiezan a aparecer modelos de regulador del 7805, pero si se fijan, no tiene ni modelo PSpice ni el layout, entonces no me va a servir para simulación. Le voy a dar con la flecha hacia abajo y ahí ya tengo uno, que es el LM7805C. Está en la librería de OPAM y este sí tiene tanto el modelo SPICE, o sea, el modelo matemático para la simulación, tanto el modelo layout. Entonces voy a utilizar este. Entonces le voy a dar doble clic para ponerlo. Y pues sería básicamente todo. Lo único que vamos a checar es que a la salida si tengamos la regulación a 5 volts. Vamos a poner otros 2 reguladores más para que vean que de la misma fuente podemos sacar diferentes valores de voltaje regulados. Si no se acuerdan, por ejemplo, el 7809 es el que me da 9 volts. Entonces vamos a poner el 7809. 7809. No sé si lo tenga. Se me hace que no. No tiene el 9, pero sí tiene el 012, miren. Vamos a ver si tiene el del modelo. Es el de 12 volts. Entonces también agarro el 78012. Y creo que nomás tenía el 5, el 6, el 8, pero sin modelo. A ver si tiene aparte uno del 12. El de 15 volts, pues para que sean 3 voltajes diferentes. Entonces voy a agarrar el M7815C en la librería de OPAM, que sí tiene modelo SPICE, para observar 3 voltajes de regulación diferentes a partir de una sola fuente de corriente directa. También vamos a necesitar el símbolo de tierra. Ya saben que no me va a simular si no le pongo la tierra. Entonces, en el place ground voy a agarrar el 0, ya sea del capsim o el source, pero que sea el que tenga el símbolo de tierra y el 0. Entonces, le damos OK. Y para no estar haciendo tanto alambrerío, voy a poner 1, 2, 3, 4. Y ahorita los acomodo. Listo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Si aún no llegan hasta ahí y gustan que me esperen, me lo indican, por favor. ¿No hacen falta también las resistencias? No, recuerda que estamos trabajando con un regulador fijo y ya las resistencias son internas. Ya nos da un voltaje fijo y no necesito hacerle nada. Oh, sí, es cierto, profe. Gracias. Sí. ¿Ya lo llevan hasta ahí para empezar a hacer las conexiones? Sí, ya. Muy bien, entonces empezamos. Voy a poner las tierras acá abajo. Ahí está. Entonces lo subo un poquito más. Otra tierra, todavía no conecto nada, nada más estoy medio acomodando aquí el escenario.
Ahí está, entonces ya saben, con la letra W o yendo aquí al place wire, activan el para alambrarlo. Entonces a la entrada pues va a ir a todos, va a ir con el voltaje. Está. Todos van a estar referenciados a tierra. Y pues obviamente acá también le falta. Entonces, fíjense, pues la conexión es muy, muy sencilla. Solamente tenemos que tener una entrada que esté al menos unos 2.5 volts por encima de lo que va a regular. Por ejemplo, este de 15 volts al menos necesitaría 17.5 volts aquí. Si no se lo pongo, no me va a asegurar la regulación. Ahorita hacemos varias modificaciones aquí al voltaje para checar eso, pero por lo pronto, pues ya sería todo. Nada más al valor del voltaje, vamos a ponerle unos 20 volts y ahorita lo modificamos para que vean si sí es cierto que ya no regula cuando no lo ponemos ese voltaje por encima del valor a regular. Entonces tengo los 20 volts conectados a cada uno de los reguladores, todos a tierra, y pues únicamente me quedaría observar los voltajes que me entrega en cada una de las terminales. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien, entonces vamos a configurar la simulación. Entonces nos vamos a New Simulation Profile. Y pues igual le vamos a llamar regulación fija. Regulación fija positiva. Y le vamos a dar crear. Recuerden que si no nos aparece la ventana emergente, nos aparece indicándolo en la barra. Entonces la activamos. Y pues la vamos a hacer así en el transitorio, en time domain general, y el runtime. Ahí lo tenemos de 1000 nanosegundos. En teoría, pues la respuesta es inmediata. No creo que alcancemos a ver algún transistorio de cómo empieza a regular el circuitito. Lo dejamos así. En caso de ser necesario, pues nomás le ponemos más tiempo. Ahorita nada más asegurarnos que tengamos en el dominio del tiempo para ver la gráfica de los 3 voltajes diferentes en una sola y poderlo tener. Entonces le vamos a dar simplemente a aceptar, ya que está en el dominio del tiempo, aplicar, aceptar, y pues ya podemos darle ejecutar. Denle por favor. Esperamos a que nos indique que todo quedó correctamente y a que nos abra el programita donde vemos los así que si le tenemos que poner ahí una carga, alguna resistencia o alguna cosa, porque si no va a marcar que está flotando. Ok. Entonces no permite verlo si no está conectado. Lo toma como si estuviera flotando las salidas. Entonces pues le vamos a poner resistencia ahí de 1 kilo ohm nada más para ver el voltaje. En realidad no nos interesa tanto la corriente, aunque sabemos que pues, sí, lo máximo que le puedo poner es un poquito más de 1 ampere, ¿verdad? Entonces, resistencias de ajuste pues no va a llevar, pero sí me pide las de la carga porque si no lo toma como que está flotando. Entonces, vamos a ponerle resistencia. Recuerden que no sea la discreta, que sea la análoga. Entonces vamos a poner 1, 2, 3,
Y pues otras tres de tierra para no hacer cablerío. Entonces, con control podemos... Achis. Aquí está. 1, 2, 3. Entonces igual ponemos el wire. A la salida de cada regulador y el otro extremo a tierra. Ahí se me quedó a mí la R1 pegada. Me la quito. Igual pues no importa el nombre. Nada más para identificarlas. R1 a la de 5. R2 a la de 12. Y R3 a la de 15 volts. Ahora sí la vamos otra vez a ejecutar. Pues esa resistencia puede ser de cualquier valor, nada más observando que para 5 volts, si yo le pongo una resistencia de 1 ohm, pues me va a dar 5 amperes, ¿verdad? Y no voy a tener la posibilidad de verlo. Entonces, déjenme le quito los marcadores aquí en el display. Acá ya nos entrega la gráfica. Vamos a ponerle marcadores de voltaje. Como son respecto a tierra, pues utilizamos el marcador de voltaje típico, ¿verdad? Entonces, aquí a la salida del regulador de cada uno de ellos, le ponemos un marcador para estar viendo lo que corresponde. Y ahí está efectivamente, tenemos un marcador a 5, otro a 12 y otro a 15. Ya saben, si le ponemos el toggle cursor, pues yo puedo estar observando cuál es el valor real. Se fijan el voltaje de 9, perdón, sí, el voltaje del primer regulador, que debe ser 5, me marca 4.9978. Entonces, pues es mucho menos del 4% que me dice que iba a tener de tolerancia. Si recuerdan, ahí cuando les mostré los datos técnicos decía que iba a tener una tolerancia del más o menos 4%. Entonces, pues básicamente aquí se va casi a cero la tolerancia. En el de 12 volts me está marcando 11.98. También muy cercano a los 12, es mucho menos del 4% la tolerancia aquí, o el valor respecto a la tolerancia. Y en el voltaje a la salida del regulador de 15 volts me está dando 15.11. ¿Sale? También está 111 milivolts por encima, que pues no me alcanzan a representar, se me hace que ni el 1%. Entonces, sí son muy cercanos a la, pues a lo que dicen que regulan, ¿verdad? No sé, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, ¿podría regresar al diagrama, bueno, a las conexiones para ver cómo las hice otra vez, por favor? Bueno, no las hice otra vez, nomás le agregué una resistencia a la salida de cada regulador. Gracias, profe. Déjenme nomás le quito los marcadores que me había puesto ahí, los verdes. No piensen que sea otra cosa.
Bien, miren, vamos, bueno, ahorita mientras terminan esto, vamos a hacer lo que sigue. Por ejemplo, ahí nos dice que 1 amper sí lo soporta. Entonces, para que con 5 volts circule 1 amper, se necesita que esta resistencia sea de, pues, 5 ohms. Vamos a checar o ponerle 5 ohms. Bueno, aquí nomás le puedo poner corriente. Miren, la corriente pues, es de unos cuantos miliamperes. ¿Sí? 4.998 miliamperes. ¿Sí? O sea, no llegan, básicamente 5 miliamperes. Entonces, si yo le pongo aquí una resistencia de 5 ohms a R1, van a ser 5 volts entre 5 ohms, sería 1 amper. En teoría, pues va a ser mucho más que estos 5 miliamperes. Y lo que me permite este regulador es asegurar que aunque la corriente aumente mucho, me mantenga los 5 volts de voltaje. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a modificar el valor de R1 que tiene ahorita 1 kilo ohm. Lo vamos a poner a 5 ohms únicamente. ¿Sale? Y vuelvo a darle ejecutar. Y le pongo el toggle cursor. No sé si se acuerdan, daba 4.98 igual, miren. O sea, en teoría no debe de modificar nada. Sigue dando 4.989 volts, prácticamente los 5, y está dentro de la tolerancia de los más o menos 4%. Pero ahora la corriente que circula sobre de él, pues es básicamente 1 amper, miren. Entonces, eso es lo que me hace estos reguladores, que no importa qué carga le ponga, o sea, qué corriente consuma, mientras lo mantenga en los parámetros de operación del circuito, pues el voltaje me lo va a mantener. Y ese es el fenómeno, o eso es lo que quiere decir regulación, que a pesar del cambio de corriente en la carga, te mantenga el voltaje en sus terminales. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Si excedemos el amperaje, ¿qué sucedería? Recuerden que ya les expliqué, si se empieza a sobrecargar, entonces este circuito tiene 2 protecciones. Para cuando aumenta la temperatura por efecto de que aumenta la corriente, se protege y se apaga. Si tenemos un cortocircuito también se protege y se apaga. Por ejemplo, si le ponemos una resistencia de un ohm, pues querría decir que estarían circulando en teoría 5 amperes aquí, ¿verdad? En la práctica, este circuito debe de apagarse. No te va a dar ya ninguna salida de voltaje porque se protege. Entonces, pues vamos a ver qué sucede en la simulación. Le dejé un ohm para, en teoría, ver que circulen 5 amperes por aquí. Le damos otra vez a ejecutar. Recuerden que como si estoy moviendo el esquemático, pues sí tengo que darle otra vez correr, ¿verdad? Si no moviera nada, ningún valor del esquemático, no lo va a dar. Entonces, aquí, déjeme, te digo, aquí está el toggle cursor. Si te fijas, pues ya no regula, ya nomás me aparecen, de los 5 volts que tenía, ya nomás me aparecen 1.9. Sí, o sea, se está calentando de tal manera que pues ya no opera, o sea, ya no regula. ¿Sí? Sí. La otra cosa que podemos ver es lo del cortocircuito, es decir, qué pasa si yo le pongo ahí un alambre en la resistencia. No sé si alcancen a observar ahí el corto, miren. Le puse un cablezote. O sea, le va a valer gorro la resistencia, o sea, va a ir por el cable, es decir, estoy provocando un cortocircuito. Entonces, vamos a ver qué sucede, a ver si se protege. Entonces le damos otra vez correr. Y ya se protegió, miren, se apagó totalmente el circuito. Ya me está marcando un voltaje de 0 volts. Detectó un cortocircuito, un aumento de corriente en exceso, se apagó, se protegió. ¿Sale?
No sé si eso responde la duda, que en teoría pues se los había comentado y esto es lo que sucede en la práctica. Sí, de hecho muchas veces dicen, es que lo dejé descansar un ratito, lo volví a prender y solamente funcionó un ratito, profe, el proyecto. Pues sí, o sea, lo dejaron descansar, se enfrió, a lo mejor quitaron el cortocircuito y funciona un ratito, pero hay un exceso de corriente y pues empieza a apagar otra vez solo, se empieza a calentar y hasta que deja de funcionar. Entonces siempre hay que ver el por qué hacen las cosas, por qué suceden las cosas, sino nada más que le echemos la culpa al regulador, ¿verdad? Pero así, ahí está, tiene la protección contra cortocircuito. Y eso debido pues, a todos los componentes que trae internamente. Por eso les decía que pues básicamente no vale la pena armarlo, sino que necesitamos entender qué hace, cómo funciona y para qué nos va a servir, ¿verdad? Porque si no, pues vamos hasta incluso gastar más tiempo y dinero en estarlo fabricando que lo que nos cuesta el circuito integrado. Y hasta les mostré los precios, ¿verdad? Entonces no sé si con eso quede más o menos claro. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Lo voy a poner aquí. Sí, profe, quedó claro. Muy bien, le voy a regresar la de 1 kilo para no vaya a ser que la simulación esté sufriendo, ¿verdad? Entonces, otra cosa que nos dice la teoría es que necesita trabajar por mínimo unos 2.5 volts por encima del voltaje regular para poder asegurar la regulación. Le voy a cambiar de 20 volts a 15 a la fuente B1. Entonces, le van a llegar 15 volts al de regulación de 5 volts. No debe haber problema, está por encima de lo que necesita. Al de 12 también está 3 volts por encima de lo que necesita, entonces no debería de haber problema con la regulación. Pero en el tercero, que es el de 15 volts, ya le están al ponerle yo 15 volts a B1, le estarían llegando exactamente los 15 volts al regulador de 15. Entonces, eso en teoría me dice el fabricante que ya no me asegura la regulación. Entonces, esperaríamos ver un voltaje por debajo de los 15, lo cual me indica que pues ya no está trabajando el regulador. Entonces le voy a cambiar el voltaje a B1. Voy a poner 15. Vamos a poner OK. Y pues le vamos a dar otra vez correr. Y observamos lo que sucede. Entonces voy a dar el cursor. Si se fija en el primer cursor, pues me sigue marcando los 4.99, o sea, los 5. El segundo, 11.97, que son los 12 volts, o sea, no hay ningún problema. Pero en el tercero me debería estar dando 15 y ya me está dando 13.499. Quiere decir que sí está trabajando el regulador, pero que no le llega suficiente voltaje como para asegurar su regulación al voltaje nominal que tiene. O sea, ya no está haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque le está llegando menos voltaje del que necesita para poder trabajar de forma correcta. Miren, ¿sale? Aquí está. Entonces ya no nos está dando 15, sino nos está dando 13.499. Entonces vamos a hacer otra. Le voy a poner apenas 7.5 volts a B1 para que el de 5 volts alcance a regular, pero ya ninguno de los otros dos alcanzaría. Entonces le voy a hacer otra prueba. En lugar de 15 a B1 le voy a poner 7.5, respetando los datos que me pide el fabricante, que al menos 2.5 volts por encima del valor a regular. Entonces, en teoría, el único que debe estar regulando es el de 5 volts. Vamos a darle a ejecutar de nuevo. Y vemos los resultados. Pongo el toggle cursor para ver exactamente los valores. En el regulador de 5 volts me sigue dando 4.9965, o sea, sigue regulando sin ningún problema, porque está, según el fabricante, por encima de lo que necesita, o sea, está ahí al límite.
2.5 volts por encima, pues no debe de haber ningún problema. Si yo le pongo 7.5 volts, sí me entrega 5. En el segundo es el de 12 volts. Como le estoy dando solamente 7.5 volts, pues ni de chiste me va a entregar los 12. Me está entregando 6.07 volts. Es decir, pues ya no está haciendo su trabajo. Si lo que tenía ahí era conectado un motor a 12 volts, pues ya igual y a duras penas va a estar girando. Ya ni se diga girar a su máxima capacidad, sino ahí a lo mejor ni siquiera rompemos la inercia como para que empiece a girar, ¿verdad? Es decir, pues no está regulando, no está haciendo su chamba. Y al de que debería ser de 15 volts, pues también únicamente me está entregando 6.08 volts. Es decir, pues ya no está regulando, ya no está haciendo su trabajo debido a que no le está llegando el valor correcto de voltaje a la entrada. Debido a eso, pues no puede o no entrega el valor correspondiente a su valor nominal de regulación. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Entonces, se fijan, pues es muy sencillo el implementarlo, simplemente es pues adquirirlo y hacer las conexiones respectivas, ¿verdad? En la práctica, si tú no le pones carga, pues sí puedes medir aquí sin nada el voltaje, no hay ningún problema. Aquí porque no tiene ningún retorno a tierra, por eso nos marcaba que estaban flotando y le tuvimos que poner ahí una resistencia simulando cualquier carga. Sí, entonces esto sería con un regulador de voltaje fijo positivo. Para el negativo es exactamente lo mismo. Vamos a hacer otro donde pongamos el regulador variable para comprobar los resultados que hicimos de los ejercicios anteriores. ¿Sí? Si no hay ninguna duda con se puede abrir el otro proyecto sin ningún problema. Yo recomiendo que lo cierren el proyecto y abrimos el otro. Entonces el proyecto, se van a la página principal del proyecto, le dan botón derecho y le dan guardar para que guarde todos los cambios. Les va a pedir si los quieres cambiar, le dices que sí a todo y le damos cerrar y automáticamente también se va a cerrar el esquemático y se cierra el proyecto. Y podemos abrir uno nuevo, entonces le damos New Project. Nos aseguramos que esté en la primera opción. Le vamos a poner regulador variable. Y yo voy a crear otra carpetita para no tener ahí mi relajo de archivos. Entonces le vamos a dar crear directorio. Que se llame igual, regulador variable. Le doy OK. Lo selecciono. Regulador variable. OK. Si ya tengo la carpeta donde lo voy a guardar y el nombre, simplemente le damos OK. Le decimos que lo vamos a crear desde un proyecto en blanco. Le damos OK. Y pues esperamos a que nos habilite el proyecto y de la misma manera, pues me espero a que me indiquen que ya tienen listo el proyecto para hacer el esquemático en lo que abre. El mío ya quedó listo, me espero a que me indiquen si gustan que los espere un momento más o ya continuamos. Listo, profe. Muy bien.
Bien, entonces pues vamos a introducir los componentes necesarios para realizar la comprobación de los ejercicios. Entonces nos ponemos en Place Part. Pues necesitamos una fuente, igual vamos a poner una fuente de corriente directa. Vamos a necesitar el regulador variable, que ese es el LM317, y hay que buscar el que sí tenga modelo SPICE al menos. Si fijan, ese no tiene. Le damos al que sigue, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. Y así hasta que no lo tengamos. No, sí hay, permítanme. Debe estar en la librería de OPAM. Ahí está, miren. LM317H en la librería de OPAM es el que hemos estado observando, que tiene una entrada, una salida y una terminal de ajuste. Pues nos trae las resistencias internas como los fijos, sino que nosotros se las debemos de poner. Entonces seleccionamos lo colocamos aquí en el área de trabajo. Vamos a necesitar pues al menos 2 resistencias. Entonces buscamos las resistencias. Recuerden que tienen que ser las analógicas. Necesitamos al menos 2. Y pues nada más necesitamos el de tierra. Entonces nos vamos al Place Ground. Y nos vamos al 0 Capsim o 0 Source. Cualquiera de los dos, el mismo. Vamos OK. Y lo ponemos por acá. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces pasamos a hacer las conexiones. Bueno, primero voy a rotar las resistencias. Entonces recuerden que la seleccionan y con el botón de R la pueden rotar sin necesidad de aplicar el botón derecho. Entonces, ahí está. Y con el botón de W utilizamos el wire. Entonces conecto la entrada. La salida, recuerden que va a R1. R1 va conectado a R2. La terminal de ajuste va conectada al nodo que formaron entre R1 y R2. Ahí está. Y la R2 pues va a tierra. Y pues conectamos ahí la tierra. ¿Sale? Y pues prácticamente sería todo. Ya nada más sería darle los valores correspondientes a cada uno de los ejercicios. En el caso del primer ejercicio, en los dos nos dicen que la entrada son 35 volts. Entonces le ponemos aquí de una vez que la fuente o el voltaje de entrada son 35. Son 35 volts. Que en R1 tenemos 220, si no mal recuerdo. Es en el primer ejemplo que vimos. 220. Y el R2 como máximo tenemos 5 volts. Como mínimo teníamos 0 ohms. Entonces le voy a poner el 0 para que vean qué sucede. Y si no, ahorita les digo cómo evitar eso que va a suceder. En teoría tenemos que probar 2. Que al darle 0 me dé 1.25, que es el voltaje de referencia. Y si le ponemos 5 volts, nos tendría que dar los 29.9 volts que calculamos, ¿sale? Entonces usted lo va a poner 0. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
Y si falta para que lo terminen, me indican para esperarme un momento antes de hacer la simulación. Bien, entonces continuamos. Vamos a generar la simulación. New Simulation Profile. Le vamos a poner igual regulador variable. Reg variable. Le damos OK o crear. Ya saben que nos tiene que abrir déjenme cierro el de los resultados de la pasada. Nos tiene que abrir la ventanita. Y igual dominio en el tiempo, le dejamos los mismos 1000 nanosegundos. Recuerden que esta parte de la regulación es prácticamente instantánea, no hay ningún problema. Entonces nomás nos aseguramos que esté en el dominio del tiempo y le damos a aceptar. Y con eso ya podríamos hacer la simulación. Vamos a darle a ejecutarlo para verificar que no nos marque ningún error. Si es 0, ¿por qué no ponemos un cable? A ver, ahí voy. Entonces, nos está marcando un error de que el valor no debe de ser 0. Una es, podemos poner el cable. O sea, como si fuera un corto ahí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Pero quería aprovechar también, bueno, déjenme ver el esquemático, donde de igual manera sí existen resistencias que valen 0, ¿eh? O sea, ya en la parte práctica o en el desarrollo de circuitos o de placas de circuito, sí hay este tipo de resistencias. Se utilizan como si fueran fusibles, ¿sí? Como para protección y pues indicar que cualquier cosa que pase por ahí, pues, no sé si sean señales solamente de retorno o si tienes aquí hacia tierra y tú le pones una resistencia de 0, pasa cualquier otro valor de corriente que no sea el 0, pues truena. O sea, los utilizan tipo como si fueran fusibles, pues las resistencias de 0 ohms. Yo pensaba que no se utilizaban. Entonces, pero sí las hay. Y lo que no recordaba, lo que este simulador no acepta que le pongas así en 0. Le podemos poner la de 5 volts, le podemos poner el cable, pues indicando que ahorita nomás va a pasar directo. Entonces, nada más era para decirles eso, que sí existen. Yo tampoco sabía hasta hace pues unos cuantos años que supe que sí existían y sirven como fusibles en los diseños de circuitos impresos. Entonces vamos a ponerle los 5 kilos y le ponemos ahí un cable. Ahí está. Lo estamos poniendo en corto para que pues típicamente sean una resistencia de 0, ¿verdad? Entonces le vamos a dar otra vez correr. Ahí está, ya no nos marcó el error de que debe ser 0, está en corto, pero no vale 0. Entonces, lo que nos interesa saber es el voltaje que hay desde la salida hasta tierra. Entonces no es necesario ponerle el del voltaje diferencial, sino el marcador de voltaje sencillo, porque pues es con respecto a tierra. Entonces vamos a observarlo. Aquí está. Le ponemos ahí se ve, pero le ponemos el cursor para que nos indique que vale 1.2486, o sea, básicamente 1.25, que es lo que nos dice el fabricante,
que el voltaje de referencia es 1.25. Entonces, la primer parte del ejercicio 1, cuando la resistencia vale 0, aquí está comprobada que sí, efectivamente la salida es 1.25. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, de mi parte todo bien. Muy bien, entonces ahora vamos a quitarle el cable para quitar el corto y que ahora sí tengamos la resistencia de 5 kilo ohms, que lo que nosotros calculamos es que nos debe dar un voltaje aproximado de 29.909 volts. Entonces vamos a ver si es cierto y para comprobarlo. Entonces serían los de 5 volts. Como hicimos cambio en el esquemático, tenemos que volverlo a correr y esperamos el resultado. Y efectivamente, pues ahí se ve que está cerca de los 30. Vamos a ver cuánto nos da exactamente con el cursor. Nos da 29.872. O sea, básicamente lo que nosotros calculamos, ¿verdad? Están fallando por básicamente 30 microamperes más, ¿no? Sí, pues 30 microamperes es lo que está fallando. No, 30 milis, ¿verdad? Miliamperes. Lo que está fallando. Entonces, pues prácticamente nada. Eso es lo que nosotros calculamos y esto es lo que nos da en la práctica. La variación puede ser a causa de la corriente de ajuste. Ya saben que la corriente de ajuste en el regulador, como vimos en la ficha técnica, tiene un rango de entre 50 y 100. Típicamente se ocupan 50 para hacer los cálculos, pero pues puede variar un poquito, lo cual aquí fue el caso, ¿verdad? Por eso es esa pequeña variación que pues prácticamente es despreciable. Lo que nosotros calculamos, pues es lo que estamos obteniendo, ¿sí? Otra cosa es que ya en la práctica también puede haber una ligera variación. ¿Por qué? Porque ahorita estamos nosotros poniéndole las resistencias con un valor ideal, pero ya en la práctica, recuerden que esas resistencias también van a tener una tolerancia. Bueno, al menos la que tenemos de R1. En R2 también, pero no es tanta. O sea, el potenciómetro que pongamos aquí, pues sí nos va a dar prácticamente los 5 kilo ohms. El problema va a ser en la resistencia 1, que a lo mejor nosotros ponemos o suponemos que sí nos da los 220, pero al medir a lo mejor nos da 200 y eso va a hacer que reduzca un poquito el voltaje. O a lo mejor nos da un poquito más, a lo mejor nos da 230 y puede ser que aumente un poquitito el voltaje. Entonces, pues vamos a depender de la tolerancia de las resistencias también, ¿sí? Pero pues básicamente con eso está comprobado que sí está dando lo que nosotros calculamos, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces vamos a modificar el circuito, los valores, más bien los valores, no el circuito, para comprobar el ejercicio que acabamos de hacer hace rato. Ahí lo que nosotros teníamos era que calcular la R1 y R2 ya valía, nos decía que valía 10 kilo ohms. Entonces vamos a poner en R2 los 10 kilo ohms. Ahí está. Y en R1 nosotros calculamos que debería tener un valor de 632.911 para poder tener una salida de 21.5. Vamos a ponerlo. Igual teníamos una entrada de 35 volts. No hay ningún problema. Incluso pues, si nos da 21.5, ya sabemos que si le pusiéramos 24, aún así estaría regulando. Ahorita lo comprobamos para que lo vean. Entonces, R1, lo que nosotros calculamos fue un valor de 632.911. Lo voy a poner con todas las decimales para comprobarlo pues, que sí nos salió. Le damos OK y le vamos a dar correr. Entonces le damos correr.
Y aparentemente, pues sí parece, nada más vamos a darle el cursor para ver cuánto nos está dando efectivamente. Si se fijan, pues nos está dando 21.476. Estamos fallando por 0.3 milivolts. Entonces, pues básicamente podemos decir que sí nos está dando los 21.5. Esto pues es por efecto de la corriente de ajuste, insisto. Igual y si nosotros, pues aquí le ponemos en lugar de 632.911, le ponemos 633, pues quizá ya nos dé los exactitos los 21.5, pero esto pues es así es lo que nos salió y así lo debemos de simular para comprobar o corroborar que estamos haciéndolo de manera correcta. Entonces 21.476 contra los 21.5 que nos debe de dar, pues eso me indica que está de manera o hecho desarrollado el problema o el ejercicio de manera correcta. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Vamos a bajarle el voltaje justo a los 24, nada más para ver si sí nos sigue entregando lo mismo. Recuerden que ahorita nos está dando 21.476. Déjenme lo anoto por aquí. Vamos a ver si le bajo el voltaje a justo lo que nos dice el fabricante de 2.5 volts por encima del voltaje regular. Nos sigue dando eso o si baja un poco. Entonces en lugar de 35 le voy a poner 24. Ok. Le voy a dar correr. Se fija, antes nos daba 21.476 y ahorita nos dio 21.474, o sea, prácticamente nos dio lo mismo. O sea, mientras sigamos las recomendaciones o las especificaciones que nos da el fabricante, no deberíamos de tener ningún problema al utilizar este tipo de reguladores. Vamos a hacer una última simulación aquí. Supongamos que muy apenas llega a 22 volts, por ejemplo, que ya no está por encima de los 2.5 volts por encima de lo que regula, porque ahorita nosotros estamos haciendo que regule a 21.5. Entonces, vamos a ver qué sucede. Entonces, le vamos a dar correr. Lo estoy poniendo solamente medio volt por encima del valor que pretendemos regular. Y si se fijan aquí ya no respeté los 2.5 y en lugar de darle los 21.476 ya solamente me está dando 20.346. Ya no está regulando a lo que yo calculé, ¿verdad? Que eran los 21.5. ¿Por qué? Porque aquí estoy poniendo una condición donde no estoy respetando el voltaje mínimo necesario que necesita el regulador para asegurar el valor al cual está siendo calculado, que son 21.5 y yo le estoy introduciendo únicamente 22. ¿Sí? Entonces, sí tiene mucho que ver el voltaje con el que yo alimente para obtener los resultados que debo de esperar, ¿verdad? Le voy a regresar al original, que eran los 35. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, pues básicamente pues sería todo por el día de hoy. No recuerdo si quedó pendiente que les envié bueno, voy a dejar de compartir el escritorio y cambio la cámara. No recuerdo si les mandé las diapositivas o quedé en enviárselas de esto de regulación. Si alguien se acuerda y me lo indica, por favor, si no para pues hacérselas llegar. Me parece que todavía no las manda, profe. Ok, quedé en enviárselas, ¿verdad? Entonces, el lunes que nos veamos, a más tardar les envío
las diapositivas que vimos para que lo tengan, porque sí, no me acordaba si sí se las había dado o no. Lo que sí me acuerdo es que les dije, o sea, si quieren hacer notas, háganlas, pero si no, de todos modos se las voy a mandar. Entonces, ya con eso me acuerdo y se las envío a más tardar el lunes que estemos en la próxima sesión, ¿sale? Entonces, si no hay ninguna duda o pregunta, pues sería todo por el día de hoy y pues nos vemos el próximo lunes. Nada más, ¿cuándo va a ser el extra, profe? ¿Cuál extra? Si todavía no es el ordinario. Sí, pero yo ya vi mi promedio, no voy a alcanzar. No sé, necesito checarlo. Déjenme, les veo calendarios y todo porque tengo que ajustarlo yo también un poquito más porque como van a empezar también las evaluaciones de los trabajos terminales, todavía no tengo horarios y no sé si incluso alguna sesión la vayamos a tener que dejar de dar. Entonces, déjenme lo checo en el calendario y les aviso todas las fechas. Sale, gracias. Yo Sí. tengo una duda, profe, pero es respecto a las prácticas. Ah, sí. Todavía no se es que hago una y me ocupo en otra cosa, hago otra, entonces ya necesito enviárselas sí o sí, incluyendo las de aquí de regulación. Lo que voy a hacer es que con la misma práctica, como en algunas van a tener que hacer algunos cálculos, eso se los voy a dejar como tarea. O sea, la práctica, o sea, el ejercicio que les deje va a servir como práctica y tarea para no sobresaturarlos de trabajo. Entonces, igual yo creo que a más tardar el lunes se las empiezo a enviar. Mejor se las envío todas y les pongo una fecha límite para el envío de todas, para que no estén con el pendiente de que si un día o que si el otro. Y ya con eso tenerlo, incluyendo las de ahorita de regulación. O sea, va a ser algún ejercicio similar a lo que hicimos hoy, que lo comprueben por medio de la simulación, me entreguen los resultados y con eso les otorgo su puntaje de tarea y de práctica. ¿Sale? Muy bien, profe. Sí. Profe, entonces yo tendría algunas calificaciones hasta ahorita por la que nos podamos guiar nosotros para saber nuestro promedio actual. Sí, si quieren ya con los ajustes que ahorita les dije de tareas y las prácticas, se los mando o se los muestro en Excel como quieran, se los mando aquí, lo pongo en una publicación aquí en la plataforma para que sí vayan viendo. Recuerden que pues los porcentajes más significativos es tarea, práctica y proyecto. Les voy a dejar un ejercicio que englobe todo lo que hemos visto a manera de proyecto, porque pues no podemos hacer, pues digamos, nada tangible porque no tuvimos acceso a prácticas físicas en el laboratorio. Entonces, de hecho ya estaba conformando pues un ejercicio, digamos, final para la manera de proyecto en simulación, donde abarque todas las, pues todo lo que vimos en las unidades de aprendizaje. Entonces, en ese caso, recuerden que la parte del examen, pues únicamente es para subir de calificación. Entonces, yo no quiere decir que se desentiendan del examen, pero más bien a lo que les vaya a dejar, pues enfóquense en terminarlo, hacer las prácticas, tareas y el ejercicio final que les deja a manera de proyecto. Eso es lo que les va pues a dar el mayor puntaje en la calificación final, de acuerdo a los porcentajes que vimos desde la primera sesión. ¿Sale? Profe, entonces las calificaciones que están en SAES son ficticias. Sí, pues de todos las borran, no sé para qué nos hacen subirlas. Ok. Sí, todo es ficticio, muchos merecen más, otros merecen menos, pero ya en la tercera evaluación, obviamente previo a subirlas siempre les doy el desglose de calificaciones para que vean, corroboren, porque igual y siempre se me puede ir algún dato, son como 200 alumnos como para que diga yo que sea perfecto y no se me pase nada. Entonces, normalmente les doy ahí el desglose y ya si hay alguna duda, ya lo checamos. Muy bien, entonces, pues nos veríamos el próximo lunes. Saludos, buen fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Nos vemos. Saludos. Adiós.